a escuchar lo que otros dicen, eso es un religioso. Pero una persona que vive en constante comunión con Dios y tiene experiencias diarias con sus padres, ese es un cristiano, mis hermanos. Y yo quiero hablarles de una experiencia que yo en lo personal tuve hace 2009 acá, son 10 años, ¿verdad? 10 años, algo que me ocurrió hace 10 años. Y quiero enfocarlo desde la palabra de Dios, lo que ocurrió. Y me gustaría que fuésemos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, vamos a ir allá. El capítulo 28. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio y anterior de estos capítulos, vemos que el pueblo de Israel se está ya acercando a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios a través de Moisés señaló algunas pautas al pueblo de Israel. Y en las pautas que Dios señaló se encontraban dos categorías: las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto. Antes de que ellos fuesen introducidos ahí, Dios le envía a Moisés la instrucción que ellos deberían recibir. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a manosear el texto bíblico, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer algunas cosas de Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer la palabra, mis hermanos, vamos a entrar en contacto con la Biblia. Leo desde el versículo 1, dice: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Estamos leyendo Deuteronomio 28, ¿verdad? Y ahora versículo 4. Bendito el fruto de tu tierra, de tu ganado, de tus vacas, de tus ovejas. Bendita la cesta y el lugar donde amasas la arena. Bendito serás en tu entrar, en tu salir. El Señor vencerá a los que se levantan contra ti. Por un camino vendrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor enviará bendición a tus graneros, a todo lo que emprendas, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te confirmará por pueblo suyo, como te ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tus animales, de tu tierra, en el país que juró a tus padres que les daría. El Señor te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. No te apartes de ninguna de las palabras que te mando, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir en pos de otros dioses. Dios le está presentando aquí a Israel, al pueblo de Israel, cuáles eran las condiciones para que ellos reciban las bendiciones de Dios. Y mis hermanos, ha habido un mal concepto, incluso por el mundo cristiano, acerca de la ley de Dios, de los mandamientos. La ley de Dios, los mandamientos, mis hermanos, es un cerco. Es un cerco. Y cuando usted pone una cerca en un lugar, es para que los peligros que están fuera no entren y hagan caos.
Si nosotros analizamos el mundo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Hermano, ¿por qué tantos desastres? ¿Por qué tantas inundaciones? ¿Por qué una ola de fría tan extrema que nunca se hubiese visto en la historia? ¿Por qué tantas cosas extrañas en esa nación? Mis hermanos, porque esa nación le está dando la espalda a Dios. Y lo más grande que esa nación hizo en el año 2017 fue que había un muro simbólico de los 10 mandamientos y fue derribado, dándole a entender a Dios a esa nación que ellos no necesitaban nada de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando quitamos la protección de Dios, no esperemos que las bendiciones de Él nos van a alcanzar. Cuando no obedecemos a la voz de Dios, en ningún sentido podemos ser alcanzados. Y quiero detenerme aquí un momentito, mis hermanos. A veces vivimos, no sé cómo decirlo, pero vivimos como una letanía espiritual y una forma de vida que no salimos a veces de un problema, de una situación. Mis hermanos, la obediencia es la clave para que nosotros seamos bendecidos y prosperados en el Señor. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, no voy con eso. Pero la obediencia, mis hermanos, trae vida a nosotros. El Salmo 119 dice, porque tus mandamientos son sencillos y dan vida al que los cumple. A veces, mis hermanos, nos vemos en situaciones que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Porque a veces el mismo pecado nos ha cegado tanto y estamos viviendo en una condición espiritual tan paupérrima que a veces pensamos que es que Dios, no, mi hermano, no es Dios, es usted. Porque Dios que está diciendo, ustedes escucharon todo lo que leímos, todas las cosas que Dios le prometió. Y fíjense que Dios repite 3 veces o 4 veces aquí en el texto, si pones por obra mis mandamientos, si no obedeces la voz de otros dioses. Entonces, mis hermanos, obedecer a Dios, el único que se favorece, ¿quién es? Yo. Dios, mis hermanos, déjenme decirle, no se favorece de nosotros, ni de nuestra obediencia. Quienes son favorecidos y bendecidos somos nosotros y por ende también los que nos circundan, los que están a nuestro alrededor. Ahora, mis hermanos, la otra cara de la moneda, que son las maldiciones del pacto, el versículo 15 en adelante nos dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán las siguientes maldiciones. Maldito serás en la ciudad, en el campo, maldito tu canastillo, el lugar donde amasas la harina, también maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra y la cría de tus vacas y las ovejas. Maldito serás en tu entrar, en tu salir. El Señor enviará contra ti la maldición, el desastre y la amenaza en todo cuanto pongas en tu mano hasta que seas destruido y perezcas, presto a causa de la maldad de tus obras, por la que me habéis dejado. El Señor traerá sobre ti la mortandad hasta consumirte en la tierra que entras a poseer. Ahora, mis hermanos, quiero saltar y quiero irme al versículo 45 y 46, porque es mucho, no voy a leer todas las cosas malas que Dios dice en su palabra que sobrecaen lamentablemente sobre los que les desobedecen. Dice aquí, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán hasta que perezcas, por no haber tú atendido la voz del Señor, tu Dios, para guardar los mandamientos y las normas que Él te mandó. Y serán una señal y un prodigio sobre ti y sobre tus descendientes para siempre. Esta parte, mis hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención. Dice que no solamente los que desobedecen sufrirán consecuencias malas, sino que sus descendientes también van a tener que pagar el precio de esas consecuencias. Un matrimonio que se disuelve, que se rompe, las consecuencias no solamente las sufren los cónyuges, sino que ¿quién también sufre esas consecuencias? Una mala decisión que tomemos no solamente afecta
nuestras vidas, sino que afecte también la vida de aquellos que nos rodean. Una mala decisión que se toma acá en la iglesia, cualquier dirigente o hasta el mismo pastor, afecta a la iglesia. Por eso, mis hermanos, este texto está aquí puesto. No, eso no lo pusieron ahí por casualidad. Nuestros actos repercuten de una manera que a veces no nos imaginamos, no solamente en nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios, sino en la vida de los demás, porque nosotros somos canales para bendecir a otros. Cuando usted es un canal y bendice a su familia, si usted se desconecta, entonces ¿qué ocurre con la bendición? La bendición también se va. Cuando usted es un instrumento de Dios y usted también se desconecta de Dios, la iglesia lamentablemente no es bendecida a través de usted, porque usted se ha apartado, usted se ha alejado. Y mis hermanos, Dios, desde antes que ellos entraran a la tierra, Dios le había profetizado algo, porque Dios conoce, mis hermanos, el futuro perfectamente. En los versículos 49 al 52, Dios le está profetizando al pueblo de Israel la cautividad por la cual ellos iban a pasar durante 70 años en el pueblo de Babilonia. Dice lo siguiente: el Señor traerá sobre ti desde lejos, desde el extremo de la tierra, una nación que vuele como águila, cuya lengua no entiendas. Gente de duro y fiero rostro, que no respetará al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu ganado y de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará ni grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Sitiará todas tus ciudades hasta que caigan tus altas y sólidas murallas en que confiabas. Te caerá en todas tus ciudades y en toda la tierra que el Señor tu Dios te habría dado. Entonces, mis hermanos, esto nos suena como al cautiverio, ¿verdad? Que se describe en el libro de Jeremías. Es el profeta del exilio. Y quisiera, mis hermanos, a través de esto, como le dije al principio, compartir hoy algo que me ocurrió hace un tiempo atrás. Todos hemos tenido bajas espirituales. Todos hemos tenido uno que otro momento en el cual no estamos muy bien con Dios. Y tenemos que reconocerlo, mis hermanos. No podemos tapar el sol con un dedo. Hemos todos experimentado lo que el Salmo 23 nos dice en el versículo 4. El valle de la sombra de la muerte, cuando pases por él, yo estaré contigo. Todos, mis hermanos, hemos atravesado ese valle sombrío. En algún momento de nuestro caminar cristiano, de nuestra experiencia con el Señor Jesús, nos hemos desviado. Nos hemos ido lejos de Dios. Quizás estamos a veces dentro de la iglesia, nuestros cuerpos físicamente están aquí, pero nuestra vida no está unida con Cristo ni con la iglesia. Venimos a veces a la iglesia al día de culto o los días de culto, pero en la semana realmente no somos los mejores cristianos. Vestimos como queremos, comemos lo que queremos, vemos lo que queremos, hacemos lo que queremos. Y mis hermanos, Dios a veces, porque nos ama tanto, tiene que recurrir a métodos dolorosos para hacernos volver otra vez a Él. Cuando uno es padre, uno realmente entiende un poquitito lo que es el amor de Dios. ¿Por qué lo digo? Yo tengo 2 niños y me tocó una experiencia ahí difícil con el más pequeño, que se estaba enfermando mucho y tuvimos que llevarlo al médico constantemente porque el clima lo afectó mucho, estaba sufriendo de problemas de respiración. Y yo me acuerdo cuando yo tenía que agarrar a mi niño y presionarlo a boca abajo para que no se moviera cuando le iban a inyectar. Y cuando él lloraba, mis hermanos, yo quería agarrar la enfermera y quitarle la puya y ponérsela a ella. Me sentía impotente porque mi niño estaba sufriendo porque le estaban poniendo una inyección. Pero él entendía que esa inyección lo iba a beneficiar, que él iba a sanar. Pero el proceso es doloroso. En el mismo Salmo 23, cuando dice, cuando ande en el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo porque tu vara y tu callado me infunden aliento.
Ustedes saben lo que hacían los pastores cuando una oveja se le iba por los lugares oscuros. El pastor tenía una vara en forma de J, al revés. Y con esa vara así, él tomaba la oveja y la alaba. Si la oveja no se quería dejar alar por la vara para volver otra vez al redil, el pastor, con todo el dolor de su corazón, tenía que darle un palo a la oveja y quebrarle una pierna para entonces irle a rescatarla y salvarla del peligro para que posteriormente no muriera en ese lugar sombrío o se derriscara, ¿verdad?, por un peñasco o una fiera la matara. Y Dios, mis hermanos, a veces, por nuestra desobediencia a Él, permite que atravesemos procesos oscuros en nuestra vida. No es para destruirnos. Las disciplinas de Dios, mis hermanos, siempre cuando son recibidas de la forma apropiada, nos santifican, nos fortalecen y nos muestran la grandeza y el amor de Dios por nosotros. Y quiero contarles, mis hermanos, algo que me ocurrió para esa fecha. Vimos que Dios le dijo al pueblo que ellos iban a ir a un exilio. Dios le dijo, ustedes van a ser cautivados. Y efectivamente así ocurrió. En el 600 antes de Cristo, los israelitas fueron sitiados por los babilonios y estuvieron 70 años en el cautiverio. Y me acuerdo, mis hermanos, que para una fecha, 2009, por agosto del 2009, a final de ese mes, yo estaba leyendo la Biblia, estaba buscando ahí, leyendo algo, y encontré en el libro de Job algo que me llamó la atención. Job 5, 17 y 18, si mal no me equivoco, dice, porque Dios es quien hace la herida y Él mismo es quien la venda. Y ese texto bíblico como que me impactó, porque no supe entenderlo en el momento, que Dios te hace una herida, pero entonces Él mismo la venda. ¿Y cuál es el sentido de esto entonces? O sea, no, como que no entendía bien. Y mis hermanos, para ese tiempo, realmente yo estaba pasando por un proceso espiritual que no era el mejor. No estaba muy bien con Dios. Me había descuidado un poquito en la vida espiritual, los trabajos, los estudios, los afanes, y me había ido poco a poco desconectando. No estaba en el mundo, no estaba haciendo cosas dignas de censurar, que a veces yo digo que la iglesia no censura a las personas que son orgullosos, a los hermanos que son hipócritas, a los hermanos que son mentirosos, porque son pecados también eso, déjeme decirle. No es solamente cuando un hermano cae en adulterio, vamos a borrar al hermano Alexis porque cayó en adulterio hoy. Hay más pecados, mis hermanos. El orgullo es un pecado, la altanería es un pecado, la indiferencia es otro pecado, la enemistad es otro pecado. Hay muchas cosas que no son visibles, que están acá adentro, que usted y yo sabemos que son pecados. Pero, mis hermanos, para ese tiempo, mis hermanos, entonces, para agosto, me enfermé de una manera extraña de los riñones. Tuve una enfermedad renal. La enfermedad me hacía retener los líquidos en el cuerpo. No estaba orinando apropiadamente y me estaba hinchando. Yo, para esa fecha, mi peso era como 160, 150 libras, más o menos algo así. Y yo llegué a inflarme, mis hermanos, así. Yo tenía de líquido en el cuerpo casi 300 libras. Las plantas de los pies mías estaban redonditas de tanto líquido que tenía. Eso me produjo otras complicaciones en el cuerpo. Se me dispararon muchas cosas por dentro, el colesterol, el azúcar, la presión se me bajaba. En fin, que yo era, mis hermanos, una bomba. Fue algo terrible. Y los doctores no se explicaban por qué a qué se debía eso. Y era de un lugar, de un centro médico a otro, de un centro médico a otro. Y mis hermanos, no me acuerdo para qué tiempo fue eso, sí, pero fue para esa misma fecha. A mí mis hermanos me estaban dando diálisis. Ustedes saben lo que es diálisis, ¿verdad? No traje el video ni las imágenes porque no lo conseguí. Pero miren, mis hermanos, esto es el recuerdo
de lo que me quedó a mí de esa experiencia amarga que yo tuve. A veces cuando hablo de esto, ni quisiera hablar, porque me da ganas de llorar y realmente no quisiera recordar esos momentos. Pero si Dios permitió que yo pasara por esa situación, yo sé que con algún propósito Él lo hizo. Miren, mis hermanos, esto yo lo tenía colocado por acá. Esto iba conectado a una máquina. Mi vida literalmente dependía de esto. Por acá me sacaban sangre, la entraba en una máquina, la máquina la limpiaba a través de unos filtros y me la devolvía al cuerpo limpia, porque mi riñón no estaba haciendo el trabajo apropiadamente. Y si los riñones no secretan, o sea, no desechan todos los desechos tóxicos, nos morimos. Porque por eso es que hacemos pipí, para botar todas las impurezas. Mis hermanos, fue una experiencia terrible. No había ningún tipo de mejoría, literalmente. Era de mal en peor. Me acuerdo que una mañana en la Plaza de la Salud, estaba interno allá, fue la última vez que me internaron. Yo estaba haciendo el año bíblico esa mañana. Bueno, perdón, estaba estudiando la Biblia y estaba haciendo el año bíblico. Para ese día me tocaba Jeremías 30, 31 y 32. Ese día me acuerdo, eso fue un día 27 de octubre del año 2009. En la Plaza de la Salud hay unos ventanales como más o menos de ese tamaño, un poco más alto, de cristal. Eran las 8 de la mañana cuando yo comencé a leer la Biblia. No podía postrar a orar porque estaba hinchado, no tenía movilidad mucho en el cuerpo. Tomé mi Biblia, oré, cerré mis ojos, hablé con Dios. Y estaba todo oscuro afuera, eran las 8 de la mañana porque estaba lloviendo y estaba oscuro afuera. En ese momento, cuando termino el capítulo 32, entonces escucho una voz que me inquieta y me dice: ve al capítulo 33 y lee. Y comienzo a leer. Cuando voy al versículo 6, mis hermanos, cuando llegué al versículo 6, que miren lo que dice: sin embargo, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. En ese momento, mis hermanos, ocurrió algo. Miren, nuestra fe, nuestra relación con Dios no debe estar basada en actos milagrosos. Si usted no ve que aquí ocurren cosas sobrenaturales en la iglesia, no se sienta mal ni dude, porque este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia de Dios. Nuestra iglesia ni siquiera en la Biblia está caracterizado por la exageración ni por la demostración externa de cosas raras. De que Dios puede hacer milagros, hace milagros y está haciendo milagros, eso es así, mis hermanos. El Dios no ha cambiado, su poder no ha cambiado. Es el mismo Dios. No debemos basarnos en lo que vemos, ni en lo que sentimos ni siquiera, sino en lo que dice la palabra y en lo que ella nos transmite, mis hermanos. Mis hermanos, en ese momento, cuando yo acabé de leer este texto bíblico, yo sentí algo dentro de mí que entró y me produjo una paz. Y por ese ventanal de cristal que había a mi mano derecha, justamente, comenzó a entrar una luz, mis hermanos, y fue tan fuerte que yo tuve que cerrar los ojos. Y yo solamente decía: Dios, gracias. Y esa misma voz me decía: tú hoy te vas sano de aquí. Hoy te vas sano. Mis hermanos, y en ese momento hubo una paz que ni siquiera se escuchó nada afuera. Y cuando yo comencé a abrir los ojos, solamente en esa parte, las nubes se despejaron por completo y el sol entró a la habitación y llenó toda la habitación. Unos minutos después, el doctor entró con la de alta. ¿Qué me dijo la voz? Tú te vas de aquí hoy. Ese mismo día, mis hermanos, yo me fui de ahí. Y yo le dije: doctor, pero... Me dijo: ¿tú no te quieres ir? Le dije: sí, pero tú estás sano, mi hijo, ya, tú estás sano. Y le dijo a la enfermera: licenciada, firme el reporte y mándelo para facturación, que él se va hoy ya.
A la semana, mis hermanos, todos los líquidos que había en el cuerpo se fueron. Todos se fueron, mis hermanos. Al mes tuve que volver para el chequeo rutinario. No quería ir. Y sentí algo que me inquietaba y me dice, vete a la Plaza de la Salud, vete a chequear. Y cuando yo iba caminando, mis hermanos, que iba para entrar a la plaza, ustedes saben que las puertas abren con sensores y son de cristal. Cuando yo iba caminando, yo me miro en el espejo y escucho una voz que me dice, mis hermanos, vuelvo y digo, yo escucho a Dios por aquí, por la Biblia. Eso de que Dios me dijo, no, Dios me habla por aquí. Pero no descarto que Dios se vale también de otras formas para hablarnos. Y esa voz me dijo a mí, mira cómo tú andas solo hoy, yo te sané. Y esa misma voz me dijo, después que salí de la consulta, sube donde tú estabas interno. Y yo, mis hermanos, me sentía, no asustado, pero dije, ¿y esto qué me está hablando? Mis hermanos, subo, yo estaba interno en el pabellón de medicina interna, habitación 246, ahí yo estaba interno. Cuando yo voy subiendo, que entro, ya que estoy ahí, no sé lo que voy a hacer ahí, y me viene a la mente preguntar por una de las enfermeras que me trató, y le pregunté al grupo de enfermeras, ¿y la licenciada Rodríguez está de turno? Y me dice, no está de turno, yo la quisiera ver. Y me hace una pregunta, ¿y quién eres tú? Yo era el paciente que estaba en el 246, el paciente que tenía problemas renales. Y la enfermera me ve y se asombra, abre los ojos y me dice, ¿tú eres el que estabas en el 246? Le dije, sí, yo era el que estaba ahí hace un mes. Y la enfermera me abrazó y me apretó y yo me asusté. Y me dijo, pero mira cómo tú estás. Y con los ojos cristalosos, llenos de lágrimas, ¿sabes lo que me dijo? ¿Tú eres cristiano? Y le dije, sí. ¿Por qué? Y como que se le hizo un nudo en la garganta y me dijo, mire, el día que tú te fuiste de aquí, ese mismo día, todos los enfermos se fueron también sanos. Amén. Dios existe, mis hermanos. Amén. Dios es real. Amén. Pues crea que Dios es real, mis hermanos. Mis hermanos, si hay alguien en esta mañana que está padeciendo algún tipo de enfermedad física o espiritual, Dios en esta mañana, en su palabra, te está diciendo que Él va a traer sanidad a tu vida. Amén. Fue tan completa la sanidad, mis hermanos, que cuando yo iba a chequearme al doctor periódicamente, él me decía que qué yo estaba haciendo, porque me recuperé de una manera extraña, que él no sabe cómo yo lo hice. Y yo le dije, bueno, doctor, yo creo que usted fue el instrumento que Dios usó para traer la sanidad, pero fue Dios que me sanó. Él me dijo, sí, mi hijo, yo creo que fue Dios que te sanó. Y una vez me levanté, mis hermanos, como inseguro, porque yo siempre me miraba los pies a ver si estaban hinchados, porque siempre se me hinchaban los pies, ese era el síntoma de que la enfermedad que estaba ahí. Y una vez yo me levanté, yo tenía un cosa lleno de pastillas en el gavetero. Y dije, Señor, tú me libertaste. Yo soy libre por tu palabra. Y agarré todos los medicamentos, lo eché en el inodoro, todito lo boté. Y mi mamá, muchacho, ¿qué está haciendo? Le dije, se fueron los medicamentos, Dios me sanó. La palabra de Dios tiene más poder que una medicina. Amén. Y mis hermanos, Dios me libertó de esa enfermedad. Yo estoy vivo, mis hermanos, por un milagro de Dios. Porque cuando me comenzaron a dializar, mis hermanos, yo me estaba yendo. Yo veía todo blanco y no escuchaba nada. Yo sé que yo me estaba yendo de este mundo ya. Pero Dios, mis hermanos, me libró de la muerte, como dice el Salmo 23, y me trajo otra vez a un lugar de abundancia. Y en esta mañana, mis hermanos, te quiero hablar y te quiero presentar a ese Dios que es real y que hace milagros, mi hermano. Es un Dios poderoso. Y si tú estás enfermo, en esta hora Dios quiere sanarte. Si hay algo que tiene que ser sanado en tu vida, si tu matrimonio tiene que ser sanado, si tu vida espiritual tiene que ser sanada, si tu mismo cuerpo tiene que ser sanado, pues déjame decirte que Dios lo va a hacer. Porque Él lo prometió y dice que lo va a hacer en abundancia, mis hermanos. Y en esta mañana, básicamente, esto es lo que he querido compartir contigo. Dios es un Dios real. Y te lo estoy diciendo porque lo viví. No porque me lo contaron, yo viví, mis hermanos, eso. Y Dios me dio la oportunidad nuevamente de vivir otra vez y de hacer mi vida normal, sin ningún tipo de medicina. 10 años, mis hermanos, que no voy a un médico, que no tomo medicina.
¿Quién hizo eso? Dios, mis hermanos. ¿Por qué desconfiamos de Dios? ¿Por qué no creer en ese Dios, mis hermanos? Cuando comencemos a ver a Dios, no solamente entre letras en la Biblia, y lo comencemos a ver como un ser personal que se preocupa por nosotros, que pelea por nosotros, que nos bendice, que nos liberta, que nos sana, que nos cura, entonces nuestras vidas van a cambiar. Entonces nuestra iglesia va a cambiar. Cuando comencemos a creer en ese Dios, mis hermanos, nosotros servimos a un Dios grande, que es capaz, mis hermanos, de hacer lo que usted y yo ni siquiera nos podemos imaginar. Así que, mis hermanos, en esta mañana Dios nos invita a que confiemos en Él. Y yo quiero ya, faltando algunos 15 minutos, que estemos de pie y que oremos. Y que hagamos una oración especial a Dios. Si hay algo que Dios tiene que sanar en tu vida, preséntaselo en oración en esta mañana. Si hay algo que Dios tiene que reconstruir de nuevo, preséntaselo en esta mañana. Porque ese mismo Dios, mis hermanos, que se movió en esa mañana en esa habitación para disipar y alejar esa enfermedad, es el mismo Dios que se mueve aquí en esta iglesia, mis hermanos. Aunque quizás no lo esté viendo, pero yo sé que Dios está aquí, mis hermanos. Y si estamos aquí en esta mañana es porque necesitamos de Dios. Y Dios quiere darnos eso que necesitamos. Así que, mis hermanos, vamos a postrarnos lo que así puedan sobre nuestras rodillas y vamos a tener una oración final. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Dios, porque aunque a veces dudamos mucho de ti, de cómo vas a hacer las cosas en nuestra vida, tú sigues siendo un Dios real que camina en medio no solamente de tu iglesia, sino en cada una de nuestras vidas. Jesús, en esta mañana yo quiero presentarte cada hermano y cada amigo que nos visita en esta preciosa mañana de sábado, que están postrados ante ti en tu casa. Señor, tú hiciste milagros, tú resucitaste muertos, levantaste enfermos, devolviste la vista a muchos seres humanos, devolviste movilidad a cuerpos paralíticos, devolviste, Señor, los deseos de vivir a muchos que no lo tenían. En esta mañana yo no sé, Señor, quién esté necesitando algún tipo de sanidad. Lo que sí yo sé, Señor, es que tú estás dispuesto a restaurar nuestras vidas por completo, Señor. Por eso vinimos aquí, porque tú dices en tu palabra, en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 18, cuando nos vengan, Señor, todas estas calamidades, vendremos a tu casa y clamaremos a ti, y en nuestra angustia tú nos escucharás. Clamamos a ti, Dios fuerte, Dios grande y Dios poderoso. Clamamos a ti, Señor, gemimos a ti suplicando tu misericordia, tu perdón, tu sanidad y tu restauración sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, nuestras familias y sobre cada aspecto de nuestra vida que puede estar en tinieblas. Así como tú, Señor, prometiste sanidad abundante, queremos apropiarnos hoy de esa promesa y te lo pedimos, Señor, por los méritos y por la autoridad de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, a quien sea la gloria y la honra por los siglos sempiternos. Amén y amén. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento
que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria al Rey. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Que en su nombre hay poder. Oh, solo tienes